Siempre creí que la gente que levanta muros lo hace porque no necesita a nadie. Pero Kyoji, que aleja a todos con su frialdad, colecciona peluches en secreto y no duda en rescatar a un zorro herido. Lo cuida, lo acuesta en su cama y por primera vez parece conectar con algo. Pero, ¿qué haces cuando esa única conexión que te permitís se convierte en un chico con orejas de zorro que te mira desde tus sábanas? Y así empieza el zorro en mi cama. Si Kyoji dejó que un zorro inesperado entrara a su cama, ¿por qué no nos dejas entrar a tu feed suscribiéndote y dándole like? ¡A darle! Hermano mayor, ayudarme. Hermano mayor, no me abandones. Kyoji, llegas tarde. Lo siento, señor. No es común de ti llegar tarde. Tu ropa está empapada también. Pero, ¿por qué no te cambiaste? Tus notas se mojaron también, ¿sabes? Esta persona, ¿por qué no puede simplemente ocuparse de sus propios asuntos? No tuve más opción que dejar a ese zorro en casa. Espero que esté bien. No hay más clases después de esta, así que puedo ir a casa y cuidar de ese zorro. Muy bien, hora de irse a casa. Kyoji, ¿podrías darme los archivos de informe para la tarea grupal de ayer? No, entonces olvídalo. Toma, devuélvemelos después de que termines. Las chicas que rodeaban a Kyoji, un poco avergonzadas, le agradecen rápido por algo y se van a toda prisa, dejándolo a él preguntándose qué les pasa. En ese momento, se le acerca su amigo que le dice, con un tono algo irritado, que sigue tan frío como siempre. Le recrimina que, si sigue con esa expresión de fantasma, las chicas van a seguir huyendo de él. Kyoji, sin decir mucho, solo se pone su máscara, como marcando una distancia. Su amigo insiste un poco más, preocupado por esa vibra que da Kyoji, pero él corta de raíz la conversación diciendo, «Eso no es asunto tuyo». Y para rematar, agrega, «No existen tales cosas como los fantasmas». Su amigo, claramente molesto, le grita que por eso sus calificaciones son bajas antes de que Kyoji le dé un portazo en la cara. Al quedarse solo, el amigo suspira y se da cuenta de lo difícil que es intentar ser cercano a Kyoji, mientras este ya va por el pasillo un poco pensativo, preguntándose si el zorro ya se habrá despertado. De repente, Kyoji reacciona como si hubiese olvidado algo importante y acelera el paso para entrar a una tienda. Con alivio, ve que todavía queda uno de esos peluches de Nekoñan que tanto busca. Lo compra rápidamente y, con su bolsa en mano, se va de la tienda. Una vez afuera, la emoción le gana y exclama con una sonrisa casi imperceptible, «¡Finalmente mi colección está completa!». La idea de cenar con todos sus Nekoñan lo llena de felicidad y lo hace correr más rápido a casa. Al llegar, va directo a su habitación para ver al zorro. Todavía está durmiendo y Kyoji se acerca para revisar su ritmo cardíaco, que se siente normal, pero nota que el zorro está frío y temblando un poco. Con una manta, lo arropa y decide que lo va a llevar a su cuarto, porque es más cálido. Kyoji se acomodó en su cama, sintiendo la calidez y la suave textura de la manta que cubría al pequeño zorro. Al despertar a la mañana siguiente, lo que vio fue algo inesperado. A su lado, en lugar del zorro enfermo, había una especie de peluche gigante con forma de animal, arropado cómodamente bajo las sábanas. Lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura, como si esa transformación fuera lo más normal del mundo. En ese momento, un recuerdo fugaz atravesó su mente. Vio al zorro, solo y herido, mientras la gente pasaba de largo sin siquiera inmutarse. Nadie se detuvo a ayudarlo. Una punzada de empatía lo invadió, como si él mismo hubiera sentido esa soledad, ese abandono. El sonido de un despertador lo sacó de sus pensamientos, anclándolo de nuevo en la realidad de su habitación. Todavía adormilado, Kyoji se acurrucó contra esa forma suave y esponjosa que tenía a su lado. Era increíblemente cómodo. «Oh, tan suave», pensó, disfrutando de la sensación. Pero de repente, algo no encajaba. Esa suavidad, esa calidez, era demasiado real para un peluche. Sus ojos se abrieron de golpe, mientras una pregunta desesperada resonaba en su cabeza. «Espera, ¿qué es eso?». Con el corazón latiéndole a 1000 por hora, Kyoji retrocedió, su mente tratando de procesar la imagen que tenía delante. Ya no era un peluche, ni el zorro enfermo de la noche anterior. En su lugar, un chico joven con orejas y colas de zorro color rosa brillante estaba sentado en su cama, mirándolo fijamente. La sorpresa lo invadió por completo, y un grito desgarrador resonó por toda la casa.
El intruso, ahora identificado como un chico zorro, no parecía entender el revuelo que había causado, sino que lo miraba con una expresión de confusión. Kyoji, todavía en shock, instintivamente lo abrazó por la cola, sin saber cómo reaccionar. Pero el chico zorro, lejos de calmarse, se acercó aún más a él, mirándolo con una intensidad que Kyoji interpretó como una amenaza. Entrando en pánico, Kyoji no lo pensó 2 veces. Le lanzó una patada contundente. El sonido de un crack resonó en la habitación, y Kyoji, con la cara pálida y las manos temblorosas, solo pudo gritar con desesperación: «¡Acabo de destruir su futura familia!». Ya de pie y lejos del chico zorro, Kyoji, aún recuperándose del impacto, le lanzó una andanada de preguntas. «¿Quién demonios sos?», exclamó, con la voz cargada de incredulidad y miedo. «¿Y cómo entraste a mi casa?». El chico zorro, sin embargo, se dio la vuelta, ignorando sus preguntas por completo. La frustración comenzó a apoderarse de Kyoji. «Oye, ¿escuchaste lo que acabo de decir?», insistió, empezando a perder la paciencia. «¿Acaso estás sordo o ciego o algo?». El chico zorro se encogió, con una expresión de angustia y un ligero sonrojo en la cara, como si quisiera hablar, pero las palabras no salieran. Lo intentó de nuevo, con un leve balbuceo, pero no logró articular ninguna frase coherente. Kyoji lo miró, cada vez más perplejo. No solo había un extraño con orejas y colas de zorro en su cama, sino que encima no podía entenderlo. La situación era un completo y absoluto caos. Kyoji, sin entender absolutamente nada de lo que pasaba, no paraba de gritarle al chico zorro que se alejara. Pero cuando el desconocido intentó tocarlo, el pánico de Kyoji se disparó. No podía permitir que lo rozara, así que sin pensarlo 2 veces, le dio una patada para alejarlo. El chico zorro cayó al piso, confundido y adolorido, mientras Kyoji lo miraba con pavor y un enojo creciente. «¡Lárgate de mi casa!», le gritó, y cuando el chico no se movió lo suficientemente rápido, lo agarró y lo aventó fuera, cerrando la puerta con un portazo violento para que no regresara. Afuera, en el césped, el chico zorro se quedó solo, con la mirada triste y perdida. Más tarde, ya en la escuela y sin aliento por haber corrido, Kyoji se encontró con su amigo, que no perdió la oportunidad de bromear sobre su tardanza. Kyoji, todavía con los nervios de punta, le respondió con un seco «cállate». Pero la verdadera bomba llegó cuando su amigo le preguntó por la tarea que tenían que entregar ese mismo día. La expresión de Kyoji se congeló al darse cuenta. La había olvidado por completo. Y con la cara congelada, el amigo de Kyoji no pudo evitar burlarse, diciéndole que lo iban a sacar de la clase por esa razón. Aunque Kyoji sintió unas ganas inmensas de golpearlo, la vergüenza y el enojo le dieron paso a la frustración cuando conectó los puntos. Había olvidado la tarea por el incidente de esa mañana. Mientras volvía a casa, ya fuera de la clase y con el día hecho un desastre, Kyoji no paraba de darle vueltas a lo que había pasado. Se quejaba de haber sido expulsado y su mente regresaba una y otra vez a ese tipo extraño que apareció en su casa. Pensaba en cómo había podido meterse si él había cerrado con llave y si sería algún ladrón profesional, aunque con ese atuendo parecía un cosplayer. Pero por más que intentaba racionalizarlo, no podía sacarse de la cabeza la expresión de quien parecía pedir ayuda, y una punzada de culpa lo invadió al recordar que lo había echado a patadas. Y su traje era de alguna manera parecido a un zorro. De repente, como un rayo, un pensamiento lo golpeó. Si ese chico era un tipo zorro y lo había echado, ¿a dónde había ido el zorro que había rescatado el día anterior? En ese momento, la verdad lo hizo palidecer. Un pánico inmenso se apoderó de él y, sin perder un segundo, corrió desesperado hacia su casa. Al abrir la puerta de golpe, el horror se instaló en Kyoji. Ahí estaba el chico zorro, sentado en medio de su sala, rodeado de huellas de barro por todo el piso, como si hubiese hecho un desastre total. Lleno de furia, Kyoji agarró una escoba y, con una máscara cubriéndole parte del rostro, le exigió una explicación por el caos que había generado en su preciada casa. El chico zorro intentó contarle su historia, gesticulando con las manos y emitiendo sonidos que para Kyoji eran completamente incomprensibles. Tras un momento de intentar descifrarlo, Kyoji se dio cuenta de que no podía entender una sola palabra de lo que decía. Era un idioma que nunca había escuchado. Frustrado, Kyoji se preguntó qué debía hacer ahora. No podía acusarlo de ladrón porque no faltaba nada. ¿Era un cosplayer extraviado entonces? Pero, ¿cómo iba a averiguar de dónde venía si hablaba en un dialecto extraterrestre?
Además, Kyoji no quería que nadie se enterara de que tenía a este bicho raro viviendo en su casa, mientras el chico zorro, con una mirada triste, intentaba llamar su atención. Kyoji, ya algo más calmado o quizás resignado, decide intentar comunicarse con el recién llegado. Con cautela, se señala a sí mismo y pronuncia su nombre, Kyoji. El chico zorro, con una mirada confusa, le devuelve la acción, señalándolo a él y preguntando, ¿y vos? Kyoji insiste, repitiendo su nombre con más claridad, y para su sorpresa, el chico parece entenderlo. Se señala a sí mismo y dice, Nagisa. Kyoji empieza a pensar que tal vez no es tan imposible conectar con él como creía, que quizás, solo quizás, Nagisa sí entiende lo que le dice. Pero esta pequeña esperanza se desvanece rápido. Cuando Nagisa intenta pronunciar el nombre de Kyoji, lo llama Koji. La frustración de Kyoji estalla. Es Kyoji, no Koji, no cambies los nombres a tu antojo. Nagisa balbucea, luchando por articularlo correctamente, hasta que finalmente, con un esfuerzo lo consigue. Kyoji. Justo cuando parecía que algo de calma llegaba, Kyoji se da cuenta de la suciedad que rodea a Nagisa. Al tomarle la mano, siente un rechazo inmediato. El chico está empapado y cubierto de mugre. Tierra, lodo, agua de lluvia, su ropa, sus colas, todo estaba asqueroso. Toma una ducha ahora mismo, le ordena con su típica cara de fastidio. Sin esperar respuesta, Kyoji lo empuja al baño, prometiéndole una toalla y algo de ropa. Mientras Nagisa se encierra, Kyoji se queda mirando el desorden de barro que hay en el piso. Agarrando el trapeador con resignación, empieza a limpiar, pero su mente no puede dejar de pensar. ¿Dónde se había metido el pequeño zorro? ¿Y por qué este chico con orejas y colas de zorro había aparecido justo después de que trajo al animal a casa? La conexión era demasiado obvia, pero Kyoji, en su negación de lo sobrenatural, intenta convencerse a sí mismo. De ninguna manera, debe ser solo una coincidencia. De repente, un grito ensordecedor de ¡ya! Sale del baño. Kyoji, alarmado, corre a ver qué está pasando. Al llegar a la puerta, se encuentra con una escena caótica. El lavamanos está desbordándose, con el agua saliendo a borbotones. Kyoji se encontró con Nagisa sentado en el piso del baño, encogido mientras el lavamanos seguía desbordándose, lo que le hizo preguntarse qué clase de trauma con el agua tenía el chico o si simplemente no quería bañarse. Desesperado, Kyoji le exigió que le gustara o no, tenía que tomar un baño y hasta intentó meterlo a la fuerza bajo la ducha. Mientras Nagisa se encierra, Kyoji se queda mirando el desorden de barro que hay en el piso. Agarrando el trapeador con resignación, empieza a limpiar, pero su mente no puede dejar de pensar. ¿Dónde se había metido el pequeño zorro? ¿Y por qué este chico con orejas y colas de zorro había aparecido justo después de que trajo al animal a casa? La conexión era demasiado obvia, pero Kyoji, en su negación de lo sobrenatural, intenta convencerse a sí mismo. De ninguna manera, debe ser solo una coincidencia. De repente, un grito ensordecedor de ¡ya! Sale del baño. Kyoji, alarmado, corre a ver qué está pasando. Al llegar a la puerta, se encuentra con una escena caótica. El lavamanos está desbordándose, con el agua saliendo a borbotones. Kyoji se encontró con Nagisa sentado en el piso del baño, encogido mientras el lavamanos seguía desbordándose, lo que le hizo preguntarse qué clase de trauma con el agua tenía el chico o si simplemente no quería bañarse. Desesperado, Kyoji le exigió que, le gustara o no, tenía que tomar un baño y hasta intentó meterlo a la fuerza bajo la ducha. Con algo de jabón en la mano, Kyoji le pidió que le diera la cabeza para lavársela, pero Nagisa solo lo miró confundido, y en un intento por quitárselas, Kyoji se dio cuenta de que las orejas rosadas del chico eran reales, no un disfraz. Al ver la reacción de Nagisa al tocarlas, un «ah» se le escapó, mientras el chico zorro seguía sin entender. Al final, Kyoji se rindió y le dijo a Nagisa que se lavara el pelo solo. Y aunque Nagisa lo intentó, su manera de hacerlo fue tan peculiar que Kyoji tuvo que gritarle para que no se comiera la espuma. Esa noche, Kyoji se tiró en el sofá completamente agotado. No solo Nagisa había inundado el baño y no sabía bañarse solo, sino que también era imposible averiguar de dónde venía. La única explicación lógica que se le ocurrió fue que Nagisa sufría de amnesia.
Si ese era el caso, por mucho que Kyoji lo odiara, no podía simplemente echarlo a la calle. Así que tomó la decisión de que Nagisa se quedaría con él, al menos hasta que pudiera encontrar la manera de regresarlo a su verdadero hogar. Mientras tanto, en un lugar muy diferente, dos figuras con rasgos de animales discutían. Una mujer con orejas de gato intentaba calmar a un hombre con orejas de zorro que parecía furioso. «Mi sucesor se ha ido», se lamentó él, visiblemente angustiado. Ella le recordó que aún tenían otro hijo, Ren, quien podía tomar su lugar. Pero la idea solo enfureció más al hombre, quien preguntó si era una broma. ¿Cómo iba a subir al trono un zorro de una sola cola? La gente no lo aceptaría como rey, era impensable. Pero mientras la confusión reinaba en la casa de Kyoji, en un lugar muy distinto, de cortinas pomposas y aura de realeza, una figura de cabello rosado y múltiples colas de zorro, parecida a Nagisa, pero de un semblante más maduro, daba órdenes urgentes. «Decile a los guardias que encuentren a Nagisa sin importar qué», exclamó con autoridad. Los guardias, también con rasgos de zorro, asintieron respetuosamente. «Sí, Su Majestad». Nagisa se encogía en el sofá, con el estómago rugiendo. «Ay, tengo tanta hambre», pensaba, mientras recordaba cómo en su palacio le llevaban la comida directamente a la habitación para nunca tener que pasar por esto. «Quiero los aperitivos caseros de mamá», anhelaba, sintiéndose miserable. Se moría de hambre. Kyoji, que llegaba con toallas limpias, se encontró con Nagisa así de achicado y elocuente. Notó su malestar, los ruidos en su estómago. ¿Acaso está hambriento?, se preguntó. Se dio cuenta de que él tampoco había comido nada desde la mañana, y por suerte todavía tenía unos snacks. Con 2 platos llenos de esos aperitivos, Kyoji se acercó. «Oye, tú», intentó, pero Nagisa seguía absorto en su miseria. Después de un «Nagisa, oye, Nagi», más contundente, el chico zorro por fin levantó la vista, sorprendido. «¡Cielos! ¡Por fin me escuchaste!», dijo Kyoji mientras lo invitaba a sentarse para comer. Nagisa, cautivado por el olor, exclamó que olía muy bien, y ambos se prepararon para empezar, diciendo «buen provecho». Pero la comida no sería tan sencilla. Nagisa miraba los palillos con total perplejidad. «¿Qué son estos?», preguntó, ajeno por completo a su uso. Kyoji le indicó que no se quedara viendo los palillos y comiera, pero el zorro, sin entender, simplemente tomó la comida con sus manos. «¿Qué? Así no, usa los palillos», exclamó Kyoji frustrado. Nagisa, todavía con los palillos en la mano, preguntó genuinamente: «¿Palillos? ¿Cómo se usan estos?». Para colmo, el chico zorro insertó un palillo en uno de los bocadillos, usándolo como un tenedor rudimentario. Kyoji solo pudo mirar, atónito, con la cruda realidad cayéndole encima. «¿No le digas que tampoco sabe usar los palillos?». Kyoji, con un tic en el ojo, estaba al borde de la exasperación. Ver a Nagisa seguir usando el palillo como un tenedor improvisado, con esa cara de despistado, le hizo explotar. «¡Suficiente! ¡Basta! ¡Por Dios! ¡Sos tan ruidoso!», le gritó, aunque en realidad el único ruido era su propia frustración. Nagisa, sorprendido, solo pudo parpadear. Kyoji suspiró, extendiéndole los palillos. «Lo haré solo por esta vez porque no tengo cucharas. Apresúrate y abrí la boca». Y así, con una renuencia que casi podía tocarse, Kyoji empezó a alimentar al chico zorro, bocado a bocado. Mientras seguía alimentándolo, una nueva tarea se sumaba a su lista mental. «Ahora tengo que comprar cucharas mañana», pensó Kyoji, sintiendo el peso de la situación. Se lavó las manos y no pudo evitar una punzada de incredulidad. «Se siente como si estuviera cuidando a un bebé gigante», murmuró, reflexionando sobre la extraña realidad de su hogar. Cayó la noche y Kyoji, dirigiéndose a su habitación, notó que Nagisa lo seguía, paso a paso, con sus orejitas rosadas atentas. «Oye, no me sigas a la cama, dormirás en la sala», le indicó con firmeza. Aunque Nagisa pareció decaído por un momento, Kyoji no cedió. «Te dije que tenés que dormir ahí, punto». Cerró la puerta de su habitación con un portazo. Hoy fue un día muy cansado. Ya acostado, Kyoji no podía conciliar el sueño.
Una idea lo asaltó. «Oh, es cierto», pensó levantándose. «Tengo que averiguar de dónde vino. Su familia debe estar buscándolo». Rápidamente tomó su celular y empezó a buscar información en línea. Un niño perdido, de cabello rojo y que lleva un disfraz. Pero después de unos minutos de búsqueda, los resultados eran 0. ¿Ah? ¿No hay nada?, se preguntó desconcertado. Bueno, buscaré de nuevo mañana. Hoy estoy muerto del cansancio», se dijo, volviendo a la cama, mientras el misterio de Nagisa seguía sin resolver. Pero en la sala, Nagisa no podía dormir. Mirando el techo, una profunda melancolía lo invadía. «Madre, quiero ir a casa», susurró para sí mismo, con los ojos vidriosos. No entendía cómo había terminado en ese lugar, tan lejos de todo lo que conocía. La imagen de su hermano arrojándolo a un portén negro se cruzó por su mente. Después de eso, de alguna manera, se había encontrado con ese chico, ¿Kyoji? Su cabeza dolía de la confusión. «¿Qué demonios me está sucediendo en realidad?», se preguntó, sintiéndose completamente perdido en un mundo que no era el suyo. Mientras Kyoji lidiaba con su cabeza hecha un lío, la realidad de tener un zorro humano en casa lo obligaba a tomar el control. Con el ceño fruncido, se acercó a Nagisa y le hizo saber que se iba a la escuela. Le dejó claro que se quedara adentro, que no tocara nada de sus cosas y hasta lo amenazó con llamar a la policía si no le hacía caso. Pero claro, ¿cómo iba a entenderlo si apenas hablaban el mismo idioma? Kyoji no pudo evitar un suspiro frustrado. Mientras cerraba la puerta al salir, no podía dejar de pensar en lo extraño que era dejar a un desconocido en su casa, pero tampoco le quedaba otra opción. Solo esperaba de verdad que no hubiera ningún problema. No pasó mucho tiempo hasta que Nagisa, tirado en el sillón y con el estómago rugiendo, sintió un hambre voraz. «Muero de hambre», pensó, preguntándose si habría algo comestible por ahí. En su búsqueda, pisó accidentalmente un control remoto. Un bip sonó y de repente la pantalla de una caja rectangular se encendió, mostrando figuras humanas y voces que salían de adentro. Nagisa se quedó boquiabierto al escuchar el llanto de una mujer que, desde esa caja, preguntaba: «¿Por qué me abandonaste?». Sin pensarlo 2 veces, el chico zorro pensó: «¿Estará bien? Tal vez necesita ayuda. Espérame, yo la salvaré». Pero la mujer en la pantalla no respondía. Y justo cuando Nagisa se acercaba, un fuerte «bú» lo asustó, seguido de un crujido seco. La pantalla de la caja se hizo añicos, dejando al pobre Nagisa asustado y con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué debo hacer ahora?», se preguntó, mirando la televisión rota. ¿Se rompió la caja? Mientras Nagisa se preguntaba qué hacer con el desastre, lejos de casa, Kyoji sintió un escalofrío repentino. Una especie de presentimiento lo invadió, como si algo malo hubiese pasado. Por un momento se quedó pensativo, pero rápidamente lo ignoró, atribuyéndolo a un simple capricho de su mente. Cuando Kyoji finalmente llegó a su casa, lo que vio lo dejó helado. Ahí estaba Nagisa, sentado junto a la pantalla de la televisión destrozada. La furia y la incredulidad se apoderaron de él. «¿Qué le hiciste a mi televisión?», le gritó indignado. Para Kyoji era obvio que el chico zorro ya estaba haciendo desastres, a pesar de que lo había dejado solo por un corto tiempo. Nagisa, por su parte, solo podía temblar de pánico ante la reacción de Kyoji. Pero al ver la cara de Nagisa, tan asustado que parecía a punto de llorar, Kyoji se detuvo. Una punzada de culpa lo invadió, pensando si no se habría excedido con su regaño. Con un suspiro, decidió que era mejor posponer el problema para el día siguiente. En ese momento, solo quería una ducha para relajarse. Mientras Kyoji se iba, Nagisa sintió un alivio inmenso, pues había creído que lo iba a golpear. Después de una ducha que lo ayudó a despejar la mente, Kyoji se sintió un poco más relajado. Pero la tranquilidad no duró mucho. Todavía tenía a Nagisa en la casa y, en el fondo, sabía que el chico zorro era un imán para los problemas. Cuando abrió la puerta de su habitación, la escena le provocó un nuevo ataque de pánico. Nagisa estaba plácidamente dormido en su cama, con sus múltiples colas cubriendo todo el colchón.
«Esa es mi cama», exclamó Kyoji furioso. Pero la resignación le ganó a la ira y, para no molestarlo, simplemente se tendió en el suelo para intentar dormir. La noche avanzaba y, de repente, un clic rompió el silencio. Nagisa, quien se había despertado, había encendido la lámpara de la habitación. La luz brillante golpeó los ojos de Kyoji, que estaba intentando dormir, y con un gemido de molestia la apagó. Pero apenas unos segundos después, otro clic se escuchó y la luz volvió a encenderse. Era evidente que Nagisa, en su inocencia, no entendía por qué no debía hacerlo, y Kyoji, completamente frustrado, solo podía maldecir en silencio. Desde el fondo de su agotamiento, Kyoji soltó un grito ahogado. El constante encender y apagar de las luces le había robado el sueño, y con un examen al día siguiente, su frustración llegaba al límite. Solo quería que todo se detuviera para poder descansar. La escuela al día siguiente se sintió como una eternidad y Kyoji, completamente desvelado, apenas podía concentrarse en la clase. Cada minuto era un suplicio. Su amigo, notando su estado, se acercó para preguntarle qué había estado haciendo la noche anterior, pero Kyoji, al borde de la ira, solo pudo responderle con un «Cerrá la boca, solo déjame en paz». En su mente solo podía culpar a Nagisa. Si tan solo no hubiera sido por ese mocoso, pensaba, mientras el cansancio lo consumía. Lo único que Kyoji ansiaba era que la clase terminara para poder volver a casa y, por fin, desplomarse en la cama. Al llegar a casa, el anhelo de dormir lo invadió por completo, pero su paz se desvaneció al ver a Nagisa cómodamente acurrucado en su cama, otra vez. La frustración era palpable. ¿Por qué, a pesar de las repetidas advertencias, Nagisa siempre terminaba ahí? La idea de simplemente echarlo le pasó por la cabeza, pero no lo hizo. Mientras lo miraba dormir, Kyoji notó el collar que Nagisa siempre llevaba. Una extraña curiosidad lo llevó a acercar la mano, sintiendo el impulso de quitárselo. Y al tocarlo, una inesperada sensación de suavidad lo inundó. Era como si su debilidad por las cosas esponjosas tomara el control por un instante. Pero ese momento de ternura se rompió rápidamente cuando la realidad lo golpeó. «¿Qué estoy haciendo? Estoy tocando a un extraño sin su permiso», se dijo, con un buen caso de cringe. Finalmente, resignado, Kyoji decidió que lo mejor era simplemente ir a dormir al sofá. Después de todo, al menos ahí no lo molestarían. Con un bostezo profundo, se acurrucó y por fin encontró un poco de la anhelada paz que tanto necesitaba. Kyoji, que apenas había conciliado el sueño, se sobresaltó violentamente cuando Nagisa lo despertó de golpe. «¡Qué demonios! ¡No me sorprendas así!», exclamó, con el corazón latiéndole a 1000. Nagisa, con una expresión de desconcierto, solo pudo emitir un sonido inteligible, mientras su estómago gruñía, revelando una necesidad mucho más básica. Kyoji se dio cuenta enseguida. El chico zorro tenía hambre. Señalándole el refrigerador, Kyoji le explicó que ahí había comida y que solo tenía que abrir la puerta para tomar lo que quisiera. Pero Nagisa, al sentir la ráfaga de aire frío, se quedó congelado, sin entender qué era ese objeto misterioso. ¿Acaso no sabes lo que es un refrigerador?, cuestionó Kyoji con una mezcla de exasperación y asombro. Resignado, Kyoji decidió explicarle la situación. Lo tomó de la mano, lo llevó al refrigerador y le mostró cómo abrirlo, revelando un trío de pasteles de chocolate perfectamente apetitosos. Nagisa no pudo creer lo que veía, pensando que la comida simplemente aparecía de la nada. Mientras Nagisa, encantado, se dedicaba a explorar el misterioso aparato, Kyoji vio una oportunidad. Era el momento perfecto para recuperar su cama. Si Nagisa estaba distraído, él podría por fin disfrutar de un merecido descanso. Así que, con la mayor cautela posible, empezó a moverse lentamente, intentando escabullirse sin que el chico zorro se diera cuenta. Pero Nagisa, que había tomado los pasteles, apareció de la nada, ofreciéndole compartir con una expresión de pura alegría. Kyoji, que ya saboreaba su cama, se llevó un susto de muerte y reaccionó instintivamente. Un portazo lo separó de Nagisa, quien se quedó parado sin entender qué pasaba. «¡Ah! ¡Solo déjame en paz!», gritó Kyoji, su voz llena de desesperación. «Solo quiero dormir pacíficamente, pero ¿por qué este mocoso siempre tiene que seguirme?».
y con otro portazo se encerró, buscando un poco de la tranquilidad que tanto necesitaba. Y con un último clac de la puerta, Kyoshi por fin se encerró, soltando un suspiro de alivio, porque después de tanto caos, creyó que al fin tendría un momento de paz para dormir. Se sorprendió al no escuchar ningún ruido de Nagisa, preguntándose si el chico zorro se había rendido. Pero sin darle más vueltas al asunto, se acostó en la cama, listo para un sueño tranquilo. Y vaya que lo consiguió. Kyoji despertó sintiendo que hacía años no dormía tan bien, con el suave canto de los pájaros como única compañía. Pero la calma duró poco, porque un nuevo ruido afuera de su ventana lo puso alerta. Para su completo shock, ahí estaba Nagisa, con su inconfundible cabello rosa y orejas de zorro, asomándose y con 2 pequeños pasteles en las manos, lo que hizo a Kyoji gritar: ¿Cómo rayos llegaste hasta allá? Sin embargo, antes de obtener una respuesta, la escena se distorsionó. De repente, Kyoji estaba de nuevo en su pesadilla recurrente, una mano gigante apretándole la cabeza mientras una voz áspera le decía: «Tú, niño molesto». Un Kyoji más joven, cubierto de heridas, apenas pudo balbucear: «Papá, eso duele», solo para escuchar la aterradora voz de su padre, que le gritaba que era tan problemático como su madre y que lo mejor sería que simplemente muriera, amenazándolo con un bate. La imagen era vívida, el rostro furioso de su padre, la mano que lo empujaba mientras le ordenaba que se largara, acompañando la orden con un violento golpe. La pesadilla tomó un giro oscuro, porque de repente Nagisa apareció en el mismo escenario, con las orejas y colas de zorro, emitiendo un grito desgarrador. Luego se mostró amenazante, con una sonrisa salvaje y las uñas afiladas, mientras se abalanzaba sobre él. Kyoji despertó sobresaltado y jadeando. Era ese sueño otra vez, la misma secuencia traumática que lo perseguía, pero esta vez venía con un giro extraño. Sentado en la cama, se preguntó qué sentido tenía que Nagisa, de todos los seres, estuviera presente en su pesadilla más personal. Mientras Kyoji procesaba la pesadilla, el verdadero Nagisa, que lo esperaba junto a la ventana, lo observó atentamente. Dio unos pasos hacia él y con una sonrisa lo llamó «Kyoji». Pero ese llamado, en lugar de ser un alivio, solo lo arrastró más profundo en el trauma, haciéndole gritar en pánico: «¡Aléjate de mí!». Kyoji estaba tan inmerso en su pesadilla que al ver a Nagisa, lo vio como una figura amenazante de su subconsciente. Nagisa, sorprendido por la reacción y el repentino portazo, se quedó con una expresión de confusión, preguntándose si había hecho algo mal o por qué Kyoji parecía tan enojado. No entendía la compleja mente humana, así que, viendo el buen clima y recordando lo mucho que no había estado afuera, decidió que quizá era buena aldea. Mientras se aventuraba por la ciudad, su apariencia inusual no pasó desapercibida. La gente lo observaba con curiosidad, señalando sus orejas y colas de zorro, lo que a Nagisa solo le generaba más preguntas sobre por qué lo miraban de esa forma tan extraña. De repente, un aroma delicioso invadió sus sentidos, atrayéndolo como un imán. Siguió el rastro hasta un puesto de comida en la calle, donde vio a una mujer intercambiar unas extrañas hojas de papel por un bocadillo. Fascinado, él también quiso probar, señalando lo que le gustaba. Al recibir la comida, Nagisa se dio cuenta de que no tenía esas hojas de papel, y en su mundo, donde el oro era la moneda, no entendía por qué aquí se usaban simples pedazos de papel. Sin embargo, en el siguiente puesto, cuando intentó pedir otro manjar, la transacción no fue tan sencilla. Él no tenía con qué pagar, y el vendedor, al ver que Nagisa no ofrecía nada más que su confusión, se puso furioso. «Oye vos, ¿acaso te estás burlando de mí? No podés engañarme con estas malditas hojas», le reclamó, creyendo que Nagisa lo estaba tomando por tonto, mientras el chico zorro simplemente no entendía por qué el vendedor estaba tan enojado con él.
Kyoji ya estaba de camino a casa después de un día de escuela, aliviado de que hoy solo le tocara una clase, lo que significaba que podía irse temprano. Pero su tranquilidad se interrumpió abruptamente porque de pronto escuchó gritos de un vendedor callejero y vio a Nagisa, quien, al parecer, estaba intentando pagar su comida con simples hojas, lo que provocó la furia del comerciante. Kyoji no podía creer lo que estaba viendo. Impulsado por la necesidad de resolver el problema antes de que escalara, Kyoji corrió hacia ellos. El vendedor, visiblemente alterado, sostenía a Nagisa por el cuello, furioso por lo que consideraba una burla. «Oye vos, ¿acaso te estás burlando de mí? No podés engañarme con estas malditas hojas», le reclamó, creyendo que Nagisa lo estaba tomando por tonto, mientras el chico zorro simplemente no entendía por qué el vendedor estaba tan enojado con él. Kyoji ya estaba de camino a casa después de un día de escuela, aliviado de que hoy solo le tocara una clase, lo que significaba que podía irse temprano. Pero su tranquilidad se interrumpió abruptamente porque de pronto escuchó gritos de un vendedor callejero y vio a Nagisa, quien, al parecer, estaba intentando pagar su comida con simples hojas, lo que provocó la furia del comerciante. Kyoji no podía creer lo que estaba viendo. Impulsado por la necesidad de resolver el problema antes de que escalara, Kyoji corrió hacia ellos. El vendedor, visiblemente alterado, sostenía a Nagisa por el cuello, furioso por lo que consideraba una burla. Al ver a Kyoji acercarse, el comerciante asumió que eran amigos y le exigió que pagara por Nagisa. Aunque Kyoji se sentía exasperado, ya que no quería que lo culparan por los errores de alguien más, se disculpó y pagó la comida para calmar la situación. Con el conflicto resuelto y Nagisa disfrutando de la bebida que Kyoji tuvo que comprar, ambos se alejaron del puesto. Kyoji sentía un agotamiento profundo, casi físico, inclinándose sobre Nagisa en su frustración. Mientras caminaban, su mente no dejaba de repasar todos los problemas y situaciones incómodas que Nagisa le había causado desde que llegó. Él arreglaba las cosas y aún así era el que terminaba regañado. De repente, Nagisa, ajeno a la tensión, le ofreció a Kyoji un bocado de su comida, pero eso fue la gota que colmó el vaso. «¡No quiero!», gritó Kyoji, su voz llena de desesperación y enojo. Con un movimiento brusco, manoteó la mano de Nagisa, haciendo que tanto la comida como la bebida cayeran al suelo. En ese instante, Kyoji se sintió abrumado, llevándose las manos a la cabeza, como si el peso de todo lo que Nagisa le provocaba fuera demasiado. Nagisa solo lo miró, su expresión de confusión y algo de tristeza. La pregunta, «¿Kyoji?», flotó en el aire, cargada de una inocencia que contrastaba brutalmente con el estallido de frustración de Kyoji. Kyoji, de vuelta en su casa, se sentía abrumado por la situación con Nagisa, pero estaba decidido a encontrar respuestas. Sentado frente a su laptop, pensaba que, sin importar qué, hoy mismo iba a averiguar de dónde venía ese chico zorro. Pero antes de que pudiera empezar su investigación, unos toques en la puerta lo distrajeron. Era Nagisa, que lo llamó con su voz suave. Kyoji, ya al límite, le gritó que lo dejara en paz de una vez por todas. Su frustración era palpable. Nagisa, con el pastel que había conseguido, se quedó pensativo, preguntándose si Kyoji no tendría hambre, y decidió guardarlo para después. Pero al dar un paso, resbaló. El pastel salió volando y el plato se rompió con un estruendo. Nagisa, en su torpeza, acababa de crear un nuevo desastre. El fuerte sonido alertó a Kyoji, que salió de su habitación y vio a Nagisa en el suelo rodeado de los restos del plato y el pastel. Su furia inicial se desvaneció al notar que Nagisa tenía un corte en el dedo. Kyoji lo ayudó a levantarse y lo llevó al lavamanos, abriendo el grifo para limpiar la herida. Con un tono que mezclaba molestia y cuidado, le dijo a Nagisa que era muy problemático, ¿lo sabías? Y que no se acercara a los pedazos rotos, que él mismo los limpiaría. Después de desinfectarle el dedo, le puso una curita con un patrón de cuadritos, mientras Nagisa lo miraba con una expresión de sorpresa y un rubor en sus mejillas. Kyoji, un poco avergonzado por su propia muestra de afecto, le dijo que ya estaba listo y que se fuera a sentar a otro lado. Mientras Kyoji limpiaba el suelo con la escoba, Nagisa se le acercó, observando la curita en su dedo y preguntándose qué era.
Kyoji, fastidiado, le preguntó, «¿Ahora qué querés?», pensando que diría algo más. Pero, para su sorpresa, Nagisa hizo una reverencia profunda y con una voz bajita le dijo, «Perdóname». Kyoji, que estaba por decirle que durmiera en el sofá, se quedó mudo. No se esperaba esa disculpa. Kyoji quedó sorprendido por la disculpa de Nagisa. Pensó que, después de todo, el chico zorro era capaz de pedir perdón. Le dijo que estaba bien, pero que no causara más problemas, mientras le daba una palmadita en la cabeza. Al tocarlo, sintió el pelaje de Nagisa tan suave como el de un zorro real o el de un perro. Pero, de repente, se dio cuenta de lo que hacía y se puso totalmente rojo, avergonzado. «¿Qué rayos estoy haciendo?», se preguntó, mortificado por su propia reacción. Mientras tanto, Kyoji no paraba de buscar información. Pasaba horas en su laptop, revisando la sección de personas desaparecidas en las noticias, pero sin encontrar nada. Incluso publicó una foto de Nagisa en una red social, pero solo recibió comentarios como «se ve raro» o «¿es un cosplay?». Frustrado y sin pistas, Kyoji pensó en rendirse. Justo cuando estaba por tirar la toalla, Nagisa lo sorprendió de nuevo, apareciendo de la nada y llamándolo por su nombre. Kyoji, irritado, le gritó que dejara de acercársela a hurtadillas. Nagisa, cabizbajo, se disculpó. Kyoji suspiró, reconociendo que al menos el chico zorro ya sabía cómo pedir perdón. Un rato después, Nagisa volvió a asomarse, llamando a Kyoji. El chico zorro, con los ojos brillando, señaló su cabeza, pidiendo otra palmadita. Kyoji se sonrojó de inmediato, negándose rotundamente. Le dijo que jamás le daría más palmaditas, pero Nagisa no insistió. En cambio, señaló un libro debajo de la mesa, pidiéndoselo. Pero Nagisa no insistió. En cambio, señaló un libro debajo de la mesa, pidiéndoselo. Kyoji, confundido, se lo entregó. A partir de ese día, Nagisa empezó a leer el libro y a ver la televisión que Kyoji había comprado para reemplazar la que había roto. Kyoji notó que su vocabulario mejoraba rápidamente y que entendía cada vez más lo que le decía, lo que marcaba un progreso notable en su adaptación al mundo humano. Aunque Nagisa mejoraba rápidamente en su comprensión del mundo humano y su vocabulario, Kyoji seguía frustrado por no entender de dónde venía el chico zorro, ni cómo ayudarlo a recordar su pasado. Un día, mientras Nagisa leía el mismo libro de cuentos por enésima vez y Kyoji buscaba información en su laptop, se le ocurrió una idea. Le propuso a Nagisa que fueran a buscar nuevos libros, ya que los que tenía los había leído una y otra vez. Nagisa lo miró confundido, procesando la información, así que Kyoji, con paciencia, le señaló uno de los libros y repitió: «Nuevo, libro». Al instante, los ojos de Nagisa se iluminaron y, con una emoción contagiosa, gritó «¡Libro!», sorprendiendo a Kyoji por su entusiasmo. Kyoji no pudo evitar pensar que, a pesar de todo su progreso, Nagisa seguía siendo tan puro y expresivo como un niño, o quizás como un cachorro de zorro. Antes de salir, Kyoji le hizo una advertencia a Nagisa. Tenía que quitarse las colas para no llamar la atención en la calle. Pero Nagisa, terco, se negó rotundamente. Kyoji insistió en que se las quitara, a lo que el chico zorro se aferró a su negativa. Al ver la obstinación de Nagisa, Kyoji se arrodilló y, visiblemente frustrado, lo amenazó: «Deja de ser tan terco, o te la cortaré». Nagisa se asustó y, mientras Kyoji buscaba unas tijeras, el chico zorro ya se había quitado las colas en un abrir y cerrar de ojos, dejando a Kyoji completamente sorprendido por su rapidez. El chico no dudó ni un segundo y, resignado, le dijo que estaba bien. Kyoji suspiró, dejó las tijeras y decidió que ya no importaba. Con las colas de Nagisa bien guardadas, los dos se dirigieron a la biblioteca. Apenas pisaron el lugar, Nagisa se lanzó con curiosidad entre los estantes, perdiéndose en cuestión de segundos. Kyoji lo perdió de vista por un momento, y entre la frustración lo buscó entre los libros, hasta que lo encontró distraído en otro pasillo. Suspiró, arrepintiéndose de haberlo llevado porque parecía que Nagisa solo le causaba más problemas. Pero el chico zorro, con su recién adquirida empatía, notó la tristeza de Kyoji y le preguntó por qué estaba así.
Kiyoji, aún con la frustración en el rostro, no pudo evitar la curiosidad cuando Nagisa le mostró un dibujo de lo que parecía ser una familia de patos y un castillo. El chico zorro, señalando las imágenes con una expresión de anhelo, apenas articulaba: «Mamá, papá, Nagi, casa». Kiyoji se dio cuenta de que Nagisa intentaba expresar un sentimiento que no conocía y, buscando las palabras correctas para conectar con él, le explicó: «Se llama nostalgia». ¿Extrañas a tu familia? Ante la visible tristeza del zorro, Kyoji, en un gesto inesperado y lleno de una extraña ternura, le puso una mano sobre la cabeza. Con una suave sonrisa, le aseguró que lo ayudaría a regresar con los suyos, pero no sin antes soltar una advertencia con tono juguetón. «Pero hasta que llegue ese momento, no te metas en problemas», revelando un lado de Kyoji que rara vez mostraba. Mientras tanto, en un plano completamente diferente, otro zorro de aspecto imponente y pelaje grisáceo, con ojos tan azules como el cielo, irrumpía en el mundo humano. Con un «Nagi, ya voy», este misterioso personaje se posaba sobre los rascacielos de la ciudad, utilizando su agudo sentido del olfato para rastrear a Nagisa. Él sabía que el mundo de los demonios se dividía en castas, desde las más bajas, con 1 a 4 colas, hasta la media, con 5 a 8, y la más alta, con 9. Y aunque las castas superiores poseían una magia poderosa, su físico era más débil y especialmente vulnerable a la contaminación del mundo humano. Por eso, era imperativo encontrar a Nagisa cuanto antes. De regreso en el Palacio del Mundo Zorro, la tensión era palpable. Su Majestad, el líder de 9 colas, se exasperaba. Alguien le había informado de su fracaso en encontrar al heredero. «¡Inútil! Ni siquiera puedes encontrar a Nagisa», estalló, despreciando a los demonios de una cola como su interlocutor. El subordinado, humillado, prometió redoblar sus esfuerzos, pero la furia de su Majestad no disminuía. Con un tono cargado de sospecha, lo confrontó. «Él es mi preciado heredero. No me digas que lo echaste a propósito para robarle el trono y convertirte en rey». La acusación resonó en la sala, revelando una intriga profunda en la búsqueda de Nagisa. La acusación de su Majestad golpea directo al subordinado acusado, Ren, quien enrojece de la indignación y responde a los gritos: «Por supuesto que eso no es verdad». Pero la soberana, con una mirada de desconfianza absoluta, lo interrumpe sin titubear. «¿Pensás que me creeré tus palabras? Ya veremos, cuando Nagisa regrese. Ahora, fuera de mi vista». Con esa orden contundente, Ren es despedido de la sala, y sus pasos se pierden en el silencio del pasillo mientras se aleja. Mientras camina, Ren no puede evitar escuchar los murmullos de otros zorros que lo rodean. «Oigan, ¿se enteraron? El príncipe Nagisa desapareció», dice uno. «Sí, he oído hablar de eso», responde el otro. «Escuché que el príncipe Ren es responsable de ello». «Sí, eso podría ser. Se ve tan amable. Supongo que las apariencias engañan, ¿eh?» El comentario final, «los de una sola cola siempre han sido tratados así, resalta una discriminación evidente. Los murmullos cesan de golpe cuando los otros zorros notan la presencia de Ren y se apuran a alejarse, avergonzados. Con el peso de las acusaciones y la humillación, Ren se retira a otra habitación, donde su madre, una anciana zorro de pelaje blanco, descansa en la cama. Al verla, se derrumba en una disculpa sincera. «Madre, por favor perdóname, hoy tampoco pude encontrar a Nagisa». Su madre lo consuela con una sonrisa cálida, asegurándole que Nagisa ya no es un niño y que estará bien. Ren, preocupado por la salud de su madre, le pregunta cómo se siente, y ella responde que está mucho mejor, que solo necesita más descanso para volver a la normalidad. Al notar la tristeza en el rostro de su hijo, lo invita a acercarse. Con una mezcla de alivio y cansancio, Ren se recuesta en la cama, apoyando la cabeza junto a ella mientras ella le acaricia el pelo, brindándole un momento de paz y apoyo maternal que tanto necesitaba. Lejos de las intrigas palaciegas, la escena cambia drásticamente a un ambiente mucho más relajado. Nagisa está sentado al borde de lo que parece ser una piscina o un estanque interior, con los pies metidos en el agua y disfrutando de un helado. Kyoji, con su habitual semblante serio pero preocupado, se acerca para regañarlo.
«Nagi, deja de jugar con el agua, te enfermarás. Eso solo me causará más problemas». Nagisa, aunque lo llama, parece ignorar la advertencia. Kyoji, resignado, se sienta a su lado y le dice: «Bien, como quieras». Con una expresión de genuina dulzura, Nagisa le ofrece un trozo de sandía y por primera vez en mucho tiempo, Kyoji le devuelve una pequeña pero sincera sonrisa, aceptando la fruta. Kyoji, mostrando un lado más comprensivo, le dice a Nagisa que si por casualidad recuerda algo sobre su origen, lo hable con él. Nagisa sonríe y le agradece genuinamente. Kyoji se sorprende a sí mismo de lo cómodo que se siente, de la forma en que se está relajando junto a él. Pero justo en ese momento, un bip lo saca de sus pensamientos. Era la lavadora, que le recordaba que tenía ropa por tender. Mientras Kyoji se ocupa de sus tareas, Nagisa se queda pensativo mirando al vacío. Una punzada de nostalgia lo invade al recordar a su mamá. ¿Cómo estaría ella ahora? Poco después, Kyoji regresa a la sala con la canasta de ropa limpia. Ve a Nagisa completamente absorto en un libro, con una expresión de pura concentración. Se da cuenta de lo mucho que le debe gustar la lectura y, por un momento, decide dejarlo en su mundo, sintiendo una extraña paz al verlo así. Pero la paz no duraría mucho. Kyoji seguía con sus labores tendiendo la ropa, cuando el calor del día empezó a agobiarlo. Y mientras doblaba una pequeña prenda interior de color rojo, una oleada de vergüenza lo invadió. Se moría de cringe cada vez que recordaba haber comprado eso. Su mente viajó de vuelta a la tienda. Nagisa, con su habitual entusiasmo, le había mostrado esa misma ropa interior, proponiéndole que compraran una para él también, para que podamos usar el mismo modelo. Kyoji se quedó mudo y, para rematar, la vendedora del local malinterpretó la situación de la peor manera. Con una sonrisa, les preguntó si eran novios, y Nagisa, inocentemente y sin entender nada, le contestó que sí mientras le tomaba la mano. La cara de Kyoji fue un poema. Se le subió la sangre a la cabeza. ¡No!, gritó en su mente. Nagisa había confundido la palabra novio con amigo, y lo había avergonzado hasta la médula. Kyoji, rojo de la vergüenza, salió de ahí como alma que lleva el diablo, jurándose no volver nunca a esa tienda. De vuelta en el presente, Kyoji estaba en el baño, quizás lavándose la cara para refrescarse, todavía con los restos de ese recuerdo. De repente, Nagisa apareció detrás de él preguntándole qué hacía. Kyoji reaccionó con un "orr" y un golpe de frustración. Nagisa, sobándose la cabeza, se quejó. «Ya te lo dije, Kyoji no me escuchó, te llamé varias veces». Al ver a Nagisa sobándose la cabeza, Kyoji sintió un arrepentimiento instantáneo. Sus propias palabras resonaron en su cabeza. ¿Realmente no lo escuché? Con un «lo siento entonces», que apenas salió de sus labios, se acercó a Nagisa y le ofreció pomada para el golpe, rozando suavemente su mejilla. Nagisa, sintiendo el contacto, notó que las manos de Kyoji estaban frías. Ese comentario hizo que Kyoji reaccionara con un pánico interno, preguntándose por qué sus manos habían actuado por sí solas, mostrando una ternura inesperada. Para desviar la atención, Kyoji se enfocó en el siguiente desastre potencial. Nagisa, completamente fascinado, estaba observando la lavadora, preguntando qué era ese aparato con burbujas que daban vueltas. Kyoji, con una calma forzada, le explicó que era una lavadora. Nagisa se maravilló, encontrándola genial, y Kyoji, al verlo entretenido, decidió que era mejor dejarlo en paz y se fue a terminar sus propios quehaceres. Sin embargo, su paz duró poco. Mientras Kyoji sacaba la basura y pensaba que por fin había terminado, un grito de Nagisa lo alertó. Al correr para ver qué pasaba, encontró la lavadora desbordándose, con espuma por todas partes. La paciencia de Kyoji finalmente se agotó. Con la frustración al límite y un crack que pareció sonar en el aire, le gritó a Nagisa que fuera a jugar a otro lado. Intimidado por la explosión de Kyoji, Nagisa se refugió en la habitación de la biblioteca. Mientras observaba los innumerables libros que no entendía, no pudo evitar pensar en lo intimidante que era Kyoji cuando se enojaba. Pero, de repente, un recuerdo más suave lo asaltó. La imagen de Kyoji tocándole la mejilla con esa ternura inesperada. Sus propias mejillas se calentaron, dejando a Nagisa completamente confuso sobre lo que sentía.
Distraído de sus pensamientos, Nagisa se fijó en un libro más pequeño que los demás. Al sacarlo de su lugar, algo se cayó al suelo con un suave sonido, capturando toda su atención. Nagisa se agacha y ve que lo que cayó es una pequeña fotografía. ¿Qué es esto?, se pregunta mientras la levanta con curiosidad y la observa con atención. En la imagen, reconoce a Kyoji, pero se detiene al ver que su rostro está lleno de heridas, cubiertas con curitas y que está sosteniendo uno de sus peluches de Neko-chan. La preocupación se dibuja en su rostro. ¿No es ese Kyoji en la foto? ¿Por qué tiene tantas heridas?, piensa, mientras su mirada se posa en los dos adultos borrosos que aparecen junto al pequeño Kyoji, cuestionándose si serán sus padres. Decide que la única manera de entenderlo es preguntarle directamente a Kyoji. Mientras tanto, Kyoji, sentado en su cama, revisa su teléfono. Desilusionado al ver que no hay noticias sobre cómo ayudar a Nagisa a regresar a casa, suspira. Aún no hay noticias, ¿eh? Voy a investigar más mañana. Ahora tengo demasiado sueño, se dice a sí mismo. Y finalmente se rinde al cansancio. El silencio de la habitación de Kyoji solo se interrumpe por el tic-tac del reloj. Un leve crujido, seguido por unos pasos suaves, anuncian la llegada de Nagisa. Se acerca a la cama, mira a Kyoji, que duerme profundamente y respira aliviado. Por suerte está dormido, piensa, y con una mezcla de precaución y afecto, se desliza bajo las sábanas junto a él. Espero que Kyoji no se despierte ahora, hace demasiado frío afuera, susurra, acomodándose. Con una dulce sonrisa le desea, buenas noches, Kyoji. Pero la paz dura poco. Mientras Nagisa se acurruca, Kyoji empieza a tener una pesadilla aterradora. Su mente lo arrastra a un recuerdo vívido de su infancia, donde se ve a sí mismo, un niño asustado, levantando los brazos mientras grita, «¡Detente! ¡Basta!», en un intento desesperado por protegerse de una mano ensangrentada que empuña un objeto roto. Las imágenes se distorsionan, los gritos de «¡Tú! ¡No!» se ahogan con la voz de su padre resonando con violencia. «¡Solo eres un mocoso!». El terror lo envuelve, y en la oscuridad de su memoria, el pequeño Kyoji se acurruca hecho un ovillo, rodeado de fragmentos de lo que fue. La pesadilla lo consume. Kyoji se acurruca completamente sumergido en ese terror familiar mientras los ecos de la pesadilla todavía lo persiguen. Pero una voz suave lo saca de la oscuridad. Una mano cálida lo abraza por detrás y, para su sorpresa, Nagisa está ahí, intentando calmarlo. «Kyoji», le dice Nagisa, con dulzura, «todo está bien, por favor, cálmate». La mañana llega y Kyoji, todavía aturdido, se da cuenta de que la noche ha pasado. Se siente un poco extraño, como si algo no encajara. De repente, al abrir los ojos por completo, un grito ahogado se le escapa al ver a Nagisa acostado justo a su lado. Otra vez, como si fuera un resorte, lo patea fuera de la cama con una fuerza sorprendente. «Owi», se queja Nagisa desde el suelo, frotándose la cabeza. «Vos», grita Kyoji, indignado, «estás en mi habitación de nuevo». Nagisa, un poco confundido por la reacción, intenta explicarse rápido. Espera, puedo explicarlo. Anoche, vos estabas teniendo una pesadilla, así que traté de calmarte». Kyoji lo mira con desconfianza. ¿En serio pensaste que te creería? Pero Nagisa insiste. «Pero no estoy mintiendo. Kyoji, vos estabas llorando en tus sueños anoche». La cara de Kyoji muestra shock y confusión. ¿Llorando? ¿Él? Entonces, la imagen llega. La noche anterior, Nagisa lo había visto temblar y llorar, y con una expresión de genuina preocupación, le había tocado la cabeza para consolarlo. «Intenté calmarte», recuerda Nagisa con una pequeña sonrisa. ¿No lo recordás, Kyoji? Las palabras de Nagisa golpean a Kyoji como un balde de agua fría. Se sienta en la cama, procesando lo que acaba de escuchar. No solo la vergüenza de haber sido visto en su estado más vulnerable, sino también el peso de esa pesadilla que revivió el dolor de esa época, la época de su padre abusivo. La culpa y la incomodidad lo invaden. Anoche,
murmura Kyoji, cubriéndose la cara, la oscuridad de sus recuerdos aún presente. Tuve una pesadilla sobre esa época. El ambiente se vuelve pesado y Nagisa lo observa con preocupación. Kyoji se levanta, dándole la espalda a Nagisa, incapaz de mirarlo a los ojos. «Déjame solo», le dice con voz apenas audible, antes de alejarse, dejando a Nagisa completamente solo y con un dolor visible en el rostro. Kyoji está en clase, pero su mente vaga lejos de los libros, completamente inmerso en su celular. Han pasado varios días desde que Nagisa llegó a su vida y no hay noticias de cómo podría volver a casa. La pesadilla lo sigue perturbando y la culpa de haberle gritado a Nagisa cuando éste solo intentaba consolarlo lo carcome. Creí que ya lo había superado, se dice a sí mismo, prometiéndose que se disculparía más tarde con Nagisa. Al regresar a casa, Kyoji anuncia su llegada, esperando la usual efervescencia de Nagisa. Lo encuentra absorto frente al televisor, viendo un comercial de cheesecake. La imagen de un pastel esponjoso lo tiene completamente hipnotizado, tanto que Kyoji se da cuenta de que Nagisa está babeando. Nagisa, al ver a Kyoji, se sobresalta y, con una voz algo avergonzada, se disculpa por no haber notado su regreso. Pero Kyoji, aún con la sombra de su pesadilla y su propia vergüenza, mantiene su distancia. Con un «voy a mi habitación», se retira, dejando a Nagisa solo con la duda, preguntándose si Kyoji sigue enojado con él. En su cuarto, Kyoji se tira en la cama, agotado. No puede dejar de pensar en lo mucho que Nagisa quería ese cheesecake, pero la tranquilidad es interrumpida por un ping de su celular. Es una notificación. La última edición de sus adorados muñecos Nekonian ya está disponible. La noticia lo llena de energía y decide que tiene que ir a comprar uno antes de que se agoten. Mientras se prepara para salir, Kyoji lanza una mirada fugaz hacia Nagisa, que lo observa desde la sala, antes de cruzar la puerta. Kyoji, ya listo para salir, encuentra a Nagisa observándolo con una expresión confusa, como si se preguntara qué pasaba. Consciente de su reciente arrebato, Kyoji se detiene y lo invita a acompañarlo, proponiéndole ir juntos por el pastel que Nagisa tanto quería y que había visto en la televisión. Esta invitación es como un rayo de sol para Nagisa, quien grita un rotundo «sí» y sin pensarlo 2 veces, se lanza a abrazar a Kyoji con una energía que lo toma por completo por sorpresa, haciéndolo sonrojar. Con la misión clara, ambos salen a la calle. Kyoji, instando a Nagisa a apurarse, se asegura de que consigan sus respectivos deseos. Después de un rato, ya con sus compras en mano, Kyoji con su ansiada nueva edición de Nekonian y Nagisa con su pastel, el Foxboy lo mira radiante y le agradece. En ese momento, Kyoji saca un pequeño llavero de Nekonian que venía con su peluche y se lo extiende a Nagisa, a modo de disculpa. Le dice que lamenta haberle gritado y pateado esa mañana y le pide que cuide bien el regalo. Nagisa, visiblemente conmovido, asiente con una sonrisa enorme, prometiendo cuidarlo. Kyoji se queda un momento pensativo, ligeramente sorprendido por la reacción sincera de Nagisa, preguntándose qué fue ese sentimiento. Pero antes de que pueda procesarlo, Nagisa, con su habitual inocencia, le pregunta si le gustan los peluches. Kyoji, algo a la defensiva, responde que sí, cuestionando si hay algún problema con eso. Lejos de criticarlo, Nagisa suelta un cumplido inesperado. Dice que Kyoji es lindo precisamente porque le gustan las cosas lindas. El comentario lo deja completamente sonrojado y avergonzado, tanto que le exige a Nagisa que no lo llame así, amenazando con enojarse de verdad si no se detiene. Nagisa, sin entender la causa de tanto alboroto, simplemente acepta, mientras Kyoji se aleja, todavía visiblemente irritado. Mientras tanto, la escena cambia y vemos al amigo de Kyoji con una expresión pensativa, como si presintiera algo o se preguntara por él. Uf, se pasó de lindo este Capi. Si la notificación del Nekonian le dio la energía a Kyoji para ir por su deseo, activen la campanita para que la notificación de nuestros videos los llene de esa misma energía. Suscríbanse ya mismo y comenten qué manhwa quieren que narremos después. Nos vemos en el próximo.